Aupe los amigos, bate con el aporte, sean bienvenidos a este video. Hoy vamos a ver una parte muy importante que tenemos, que es ñanderete, o sea, la parte más importante que tenemos, que es ñanderete. Primero vamos a ver qué significa ñanderete, cuál sería su traducción. Les voy a colocar. Ñanderete quiere decir nuestro cuerpo. Y vamos a empezar a conocer parte de nuestro cuerpo. En esta ocasión vamos a aprender sobre todas las partes que hay en la cabeza. Primeramente vamos a ver entonces qué es cabeza, cómo decimos cabeza en guaraní. A cabeza le llamamos acá en guaraní. Y en la cabeza tenemos cabello. ¿Cómo llamaríamos cabello? Les voy a colocar la traducción al lado. Acá, cabeza. Acá, cabeza. Y ahora vamos a ver cómo decimos cabello en guaraní. O pelo. Les voy a colocar de este lado para ver cómo decimos pelo. Sería acaragüe. Acá. Acaragüe sería cabello. O podemos decirle también pelo. De esta manera. Ahora vamos a ver la otra parte que tenemos, que es la frente. ¿Cómo decimos frente en guaraní? Tenemos acá entonces, vamos a ver cómo decimos frente. Decimos suba. Así. Que sería... No sé si existe un otro nombre para frente en castellano. Si hay un otro nombre, les pido que me escriban en los comentarios. Frente. Este video es un poco más didáctico y entonces estoy haciendo así. Les pido que tengáis paciencia conmigo. Ahora vamos a ver cómo llamamos cejas en guaraní. Cejas sería tubutá, que es cejas. Tenemos tubutá, a que decimos cejas, y ahora vamos a ver cómo decimos ojos en guaraní. ¿Cómo decimos ojos en guaraní? Decimos tesá. Tesá sería ojo. Porque para pluralizar en guaraní sería tesá cuera. Usamos cuera para pluralizar. Entonces tesá sería ojo. Y acá les quiero llamar la atención porque tesá es una palabra triforme. Por tanto, para conjugarla debemos sustituir la letra T por la letra R en primera y segunda persona y por la letra H en tercera persona. Muy bien, vamos a ver ahora la nariz. ¿Cómo llamamos nariz en guaraní? Nariz en guaraní sería ti. Llamamos ti al nariz, o a la nariz, ¿no? Nariz. Con Z, ¿no? A la nariz llamamos ti. Y ahora vamos a ver cómo llamamos boca en guaraní. ¿Cómo decimos boca en guaraní? ¿Cómo decimos boca en guaraní? Boca en guaraní sería yuru, que es boca. Entonces tenemos acá yuru, que es boca, y ahora vamos a ver cómo decimos oreja, oreja en guaraní. Voy a traerlo hacia acá, oreja. Voy a dejarlo acá.
Nambi sería oreja. Así, Nambi sería oreja. Y acá tenemos Yuru. Creo que de esta forma ya tenemos casi todas las partes de la cabeza, ¿no? Del cuerpo humano. Y hay otras partes que les voy a presentar después, pero creo que por hoy es suficiente lo que hemos aprendido. Creo que voy a dejar más una parte acá que es el oído. ¿Cómo decimos oído en guaraní? Decimos apisa. Decimos apisa al oído. Oído apisa. ¿Cómo decimos a esta parte del ojo que no me acuerdo su nombre ahora en castellano? No me acuerdo su nombre cómo es. Pero les voy a escribir acá que llamamos de topepi. Es esta parte que va encima del ojo. En portugués les decimos cilios. En español no me acuerdo cómo se dice ahora, pero les pido que me escriban en los comentarios cómo se llama. Muy bien, ahora que hemos visto, voy a hacer la pronuncia. Todos estos nombres, no voy a hacer sus pronuncias para que podáis así aprender cómo pronunciamos todas estos nombres en guaraní. Vamos por ello. Lo primero que tenemos es acá, acá, acá. Después tenemos acaragüe, acaragüe. Esto es curioso porque acá significa cabeza, iragüe sería el vello, o sería el vello, el pelo, ¿no? Entonces sería el vello de la cabeza o el pelo de la cabeza, acaragüe. Después tenemos la frente, a la frente decimos suva, suva, suva. Después tenemos las cejas. A las cejas le decimos tubuta. Fijéis en la letra Y, o sea, la letra Y. Hemos aprendido así en Paraguay, pero hoy creo que se le dice Y, que pronunciamos como tubuta. Tubuta sería la ceja. Después tenemos acá esta parte que es, no sé si es pestaña, que se le dice en castellano, ¿no? Esta parte le llamamos de topepi, 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 que también es una palabra triforme, es una palabra genérica. Por tanto, para conjugarla debemos cambiar la letra T en primera y segunda persona para la letra R y en tercera persona para la letra H. Después tenemos la nariz. ¿Dónde está? Nariz. Acá tenemos, a la nariz le decimos ti, ti. Ti no es una palabra triforme. Ti es un nombre que empieza con T, por tanto, ti no es una palabra triforme. Después tenemos la boca. Boca está acá. Le decimos yuru, yuru, boca. Yuru, boca. Después tenemos la parte que es la oreja. A la oreja le decimos nambi. Nambi, acá está, nambi. Y en las orejas todavía tenemos el oído. Al oído le decimos apisa. Apisa, apisa. Les voy a dejar la última parte que me he olvidado, que es la parte donde llamamos la cara. ¿Cómo decimos cara o face en castellano o en guaraní? En este caso en guaraní, a la cara le llamamos toba. Así sería cara. Toba, cara. Fíjense que ahora tenemos toba, que es cara. Toba, cara. Muy bien, así creo que hemos finalizado nuestra clase de hoy. Fue una clase bien corta para que podamos aprender un poco más de lo que es la lengua guaraní, que también es nuestra cultura. Y así a cada día voy trayendo más y más videos en castellano y también estoy trayendo videos en portugués. Y espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo video.